Bueno, continuamos con la clase. Me habían llamado por teléfono y no voy a volver a empezar un video desde cero, así que continuamos al día siguiente inclusive con la clase que había empezado a grabar anoche. Así que les estaba diciendo que estas primeras frases que largan los padres en las primeras entrevistas y también las frases que pueden llegar a decir los niños en las primeras entrevistas o en el primer encuentro resultan sumamente importantes para nosotros. Y lo que mínimamente deberíamos poder hacer es dejarlas anotadas. Son como significantes que no sabemos lo que significan. Son palabritas sueltas que no sabemos qué sentido tienen y ese sentido se va a ir develando a lo largo de las entrevistas y les puedo asegurar que el sentido es de esas palabras o esas frases enigmáticas como quería hacerle una consulta sobre mi gordito o voy a ir yo porque mi marido nunca puede cuando hay que hacer algo por mi hijo, etcétera. O las mismas frases que pueda llegar a decir el niño, eh, el modo de presentación del niño o de la niña, resultan ser algo así como premisas o jeroglíficos que después nosotros vamos a ir decodificando a lo largo de las entrevistas posteriores y vamos a ir encontrando que tienen un sentido muy interesante en lo que se refiere a los síntomas, tanto del niño como de los padres. Les estaba por decir, ayer cuando recibí esa llamada telefónica, que en la página 61 de Exploración del Niño van a ver que el autor se refiere a más o menos relaciones unívocas entre ciertas presentaciones, como por ejemplo dice, el niño con la madre es una situación banal de la cual no se puede prejuzgar nada. Si el niño va con el padre y la madre, se observa que la familia es atenta y motivada, pero también en familias en las que reina la discordia y en las que cada miembro tiende a vigilar lo que dice el otro. La madre sola, si va la madre sola sin el niño, se supone que intenta a menudo incluir al clínico en el dominio omnipotente que quiere juzgar sobre el universo de su hijo. Bueno, así varios ítems va diciendo el autor y yo lo que les sugiero es que tengan cuidado con esta manera que a veces tienen los autores de presentar las cosas, porque la tendencia fuerte que hay en nuestro ámbito es a hacer de estos ejemplos leyes universales. Entonces, cada vez que termina yendo una madre sola sin el niño, los psicólogos medio vagonetes que no quieren seguir explorando en la teoría van a terminar diciendo, ah, vino sola, entonces es una madre que se cree omnipotente y que está buscando mi complicidad para tomar el control de la situación. Ah, si vino el niño solamente con la madre, esto es banal. Bueno, tengan mucho cuidado con eso. También se ve en el ámbito actual de nuestra profesión que se tiende a hacer lo mismo con las técnicas de exploración en psicología, fundamentalmente con los test gráficos. Es decir, tenemos una muy fuerte tendencia a establecer relaciones unívocas de causas y efectos entre lo que son los observables y las posibles causas de esos observables. Y esos observables son significantes, como dije hace rato, y nosotros no sabemos lo que quieren decir esos significantes. El saber respecto de esos significantes no lo tenemos nosotros, lo tiene el niño, la madre, etc. Que una madre vaya sola puede querer decir muchas cosas, no solamente que tiene el control, que quiere tener el control sobre la situación y sobre el niño y que está tratando de anular la presencia del padre, etcétera. Eh, Hay un montón de factores que pueden llegar a influir para que la madre vaya sola a una entrevista. También puede ser un padre totalmente ausente o también puede ser que el hombre no quiera asumir eh, nada referente a la situación del hijo o también puede querer decir
que la madre de alguna manera está angustiada y después termina develándose que en realidad no consultaba por el hijo, sino que consultaba por ella y por eso decidió ir sola a la entrevista, etcétera. Podríamos enumerar infinidad de causas respecto de por qué la madre va sola, de por qué la madre va sin el padre, por qué van los tres, por qué incluyen a los hermanos, etcétera. Entonces, esto que aparece en la página 61 y en general cuando encuentren eh, modos de presentar los casos de esta manera, en donde A es igual a B, yo les diría que traten de tomarlo con pinzas, de que no le presten demasiada atención y de que no hagan de esto fundamentalmente un dogma. Tendemos, sobre todo cuando contamos con pocas herramientas, y contamos con pocas herramientas porque no buscamos, no nos dedicamos a cultivar herramientas, tendemos a hacer un uso repetitivo de las mismas teorías o de los mismos preceptos o de los mismos enunciados teóricos. Y esto que aparece en la página 61 podrían ser enunciados teóricos, tranquilamente, así tal cual lo vimos en Fundamentos del Pensamiento Científico hace 3 años. Es decir, esto que aparece en la página 61, si se lo toma a la ligera, es como una tendencia a establecer leyes universales a partir de hechos singulares, lo cual está totalmente, eh, no sé si decir prohibido, pero no está bueno para nuestra profesión en el ámbito clínico, ¿sí? Bueno, en general vamos a ver que en esta primera entrevista se intenta, en relación a los padres y después a sola con el niño, tratar de tener un panorama de la familia entera. Para eso nosotros intentamos, dentro de la medida de lo posible, que se presente toda la familia a la primera entrevista. Porque si se logra esto, se puede analizar entonces el lugar que el niño ocupa en la vida de los padres, cómo llegó a la familia y el lugar que ocupa cada uno de los esposos en la vida del otro y el lugar que ocupa el niño en su familia. Eso es fundamental. Así como había dicho el ejemplo de la madre que dice mi gordito, también es necesario ver de qué manera se dirige el padre hacia el niño, si es que se dirige, de qué manera se dirige la madre hacia el niño, si es que se dirige, qué lugar le otorga el niño a cada uno de los padres, qué lugar cree el niño que tiene asignado en la vida de los padres, incluso la manera y la disposición física en la que se sientan, es decir, en donde se sientan cada uno, en dónde quedan ubicados los hermanos, si son hermanos mayores, si son hermanos menores. Todos esos datos a nosotros nos sirven un montón como para tener un panorama. Vamos en este momento recolectando, vamos observando, estamos en el momento de observar, no estamos concluyendo nada, por eso reniego bastante de lo que dice en la página 61. Estamos simplemente armándonos un panorama, somos como sumamente ignorantes en este punto, en este momento de la entrevista, en estos primeros encuentros, no sabemos absolutamente nada. En consecuencia, lo único que hacemos es absorber todo lo que podemos, toda la información que podemos, mirar todos los detalles, obviamente sin intimidar con la mirada, pero sí tratamos de ir tomando registro de todo lo que va sucediendo en esa entrevista, sobre todo si somos novatos en el ámbito clínico. Entonces, esto nos deja como un criterio de lo que es la familia y no es fácil mantener la atención durante 2 horas. Esa también es otra crítica que me parece que se le podría realizar al autor, porque propone una entrevista inicial de 2 horas. No es tan fácil mantener la atención durante 2 horas, especialmente si la entrevista, que generalmente sucede eso, se tiene de agresividad o de altos montos de angustia. Si va toda la familia, lo más probable es que en medio de la entrevista empiece a haber discusiones o empiece a haber un monto de angustia bastante elevado
para lo cual, para poder soportar esa angustia, porque la angustia es un afecto que se contagia, es decir, que no somos indiferentes a la angustia de los padres o a la angustia del niño, que esa angustia nos toca de alguna manera, pero para saber qué toca en nosotros resulta fundamental, por supuesto, nuestro análisis personal, porque eso que se despierta en nosotros es lo que Freud llamó la contratransferencia, que después Lacan terminó diciendo que la contratransferencia está relacionada a la falta de análisis del terapeuta. Entonces, es fundamental que aquellas personas que se decidan a realizar atención clínica inicien un proceso de análisis, preferentemente de psicoanálisis, y no lo digo porque practique yo el psicoanálisis, sino porque efectivamente el psicoanálisis es la terapia más profunda, que llega más hondo en lo que tiene que ver con los componentes de la personalidad que pueden activarse a partir de lo que vamos viendo. Y si no sabemos qué es lo que vamos viendo, porque no lo hemos visto nosotros mismos, vamos a hacer una clínica muy parecida a lo que sería hablar de una ciudad a partir de haber visto el mapa. Una cosa es haber visitado una ciudad y otra cosa es hablar de esa ciudad por los mapas que se leyeron de esa ciudad, ¿no? Si yo agarro el Google Maps, puedo visitar en este momento cualquier ciudad del mundo, pero eso no quiere decir que yo conozca esa ciudad. Bueno, la teoría de los libros hace referencia a distintas instancias psíquicas y esas instancias psíquicas inevitablemente se activan con estímulos externos a veces no necesariamente, pero si aparece una madre y vemos, por ejemplo, que esa madre o ese padre de repente le gritan al niño, lo insultan o le pegan, y nosotros vemos que pegan a un niño, por ejemplo, y no sabemos por qué eso nos angustia, eh, es necesario que podamos hacer un análisis, un psicoanálisis, y llevar eso a nuestra propia terapia para que así eso que tocó en nosotros no vaya a interferir en el tratamiento que vayamos a hacer con los padres. Es muy común, lo veo bastante seguido, que los terapeutas en la actualidad terminan confundiendo sus problemas con los problemas de los pacientes, o peor aún, intentan que el paciente encuentre la misma solución que ellos encontraron a sus problemas. ¿Mm? Bueno, no es fácil entonces mantener la atención durante 2 horas y especialmente si la entrevista, como decía, se tiñe de estos montos de agresividad, de angustia, etcétera. Además, yo me pregunto qué sentido tiene sostener una entrevista tanto tiempo en los casos en los que se ha recolectado la información pretendida en los primeros 45 minutos, supónganse, o en la primera hora. ¿Para qué vamos a tener a la persona una hora más o a las personas una hora más? Lacan, por ejemplo, se refirió bastante al tema de los tiempos lógicos en la sesión, diciendo que la sesión debe terminar una vez que se ha generado un tropiezo con lo inconsciente o un cambio de posición subjetiva. Es decir, para Lacan la sesión tenía un claro fin y ese fin era hallar algo, y una vez que se había hallado ese algo, la sesión debía terminar porque eso que se había hallado era la apertura de lo inconsciente, y si uno continúa con la sesión, el inconsciente se vuelve a cerrar porque es pulsátil, como si fuera el latido de un corazón, pero que se abre y que se cierra, y en el momento en que el inconsciente se abre es necesario cortar la sesión para que quede abierto y la persona pueda introducirse a la exploración de su inconsciente. Bueno, en las sesiones con los padres o con el niño utilizamos más o menos la misma lógica. Entonces,
lo que proponemos es valernos de un tiempo lógico y no tanto de un tiempo cronológico para lo que son las entrevistas clínicas. Sí, en la primera entrevista o en las primeras entrevistas no estamos haciendo un tratamiento propiamente dicho y estamos más bien explorando la anamnesis del niño, el lugar, cómo llegó, etcétera. Un montón de preguntas que vamos a ir viendo a lo largo del cursado, de qué es lo que se le debe preguntar, cómo se realiza una anamnesis, qué aspectos del desarrollo evolutivo del niño tenemos que tener en cuenta, qué cosas tenemos que preguntar sobre su desarrollo, sobre el destete, sobre los pañales, un montón de otras cosas. Entonces, durante estas primeras entrevistas no nos valemos tanto quizás de estos tiempos lógicos de Lacan, pero sí me parece que es necesario tener en cuenta que la atención por 2 horas puede ser sumamente invasiva, sobre todo en esta época de los tiempos rápidos que vivimos y tenemos que estar a la altura de esta época. ¿Mm? Por supuesto que hay condiciones que se dan solamente en el consultorio particular, ese también es otro punto que me parece que es interesante. No es lo mismo, digamos, el tiempo del hospital al tiempo del consultorio particular. En el hospital generalmente pasa que además de todas las dificultades que se tiene, o en el puesto de salud, en el hospital, en el puesto de salud, además de todas las dificultades que hay para poder realizar una entrevista con los padres y con el niño, a eso tenemos que sumarle las dificultades del hospital, los turnos, que no los manejamos nosotros, generalmente los maneja estadística, o la falta de privacidad que podemos llegar a tener, que todo el tiempo entra y sale gente del consultorio, la enfermera a dejarnos la historia clínica, decirnos que ya llegó otro paciente. Es muy complicado el trabajo en cuanto a la privacidad en el ámbito público y estos otros factores también son necesarios tenerlos en cuenta y tenemos que poder ayornar la práctica incluyendo esos factores que van influyendo en el desarrollo de la entrevista. Entonces, bueno, continuamos con lo que va mostrándonos el autor. Ahí vamos a ver que propone también permitir un discurso libre el autor en las primeras entrevistas, lo cual es sumamente enriquecedor. Comenzando con la entrevista, se comienza con un simple bienvenidos, que los trae por acá, eh, cualquier manera más o menos neutral de empezar una entrevista que no direccione eh, el fin de la misma, nos sirve a nosotros para poder encontrarnos con estos significantes de los que hablábamos al principio. Pero para poder propiciar un discurso libre, también es necesario tenerlo incorporado en uno mismo, a ese discurso libre. La libertad discursiva se logra solamente a partir de tener ubicado qué quiere decir para uno mismo cada cosa que sucede, y eso se logra únicamente con un psicoanálisis propio. Solamente se vuelve posible localizar los conceptos en el otro cuando se los ha podido localizar en uno mismo, y solo es posible escuchar al otro cuando se ha dejado de proyectar lo propio en lo que escuchamos, ¿sí? Es decir, yo escucho al otro como distinto únicamente cuando dejo de proyectar en las palabras del otro el contenido de mi propio inconsciente, para lo cual necesito conocer de qué está hecho mi inconsciente. Desde mi punto de vista, y lo veo en la práctica diaria de mis colegas, se corre con muchísima ventaja cuando uno se analiza si uno decide dedicarse a la clínica. Incluso yo lo llevaría a la cuestión ética, ya que como bien dijo Andrea hace un par de encuentros, no es lo mismo ser cirujano con cáncer que se dedica a operar personas con cáncer, ya que su cáncer no le impide realizar bien su práctica, pero sí se complica la cosa cuando uno no sabe de qué está hecho a nivel inconsciente y resulta que viene alguien que nos hace de espejo. Lo más probable es que no escuchemos esa parte o bien intentemos reprimirla de la misma manera que hemos hecho con nuestro propio contenido inconsciente. Bien, en las páginas 60 y 61 también localizamos los niveles infraverbal y verbal
el número recomendado de entrevista, la explicación de la confidencialidad al niño y el quebrantamiento de la confidencialidad. Ese punto es muy importante y no se subestima la inteligencia o la capacidad del niño. Tenemos que poder establecer un encuadre y fundamentalmente contar con el consentimiento del niño. No porque sea un niño, un chiquitito, tenemos que dar por hecho de que él sí o sí tiene que aceptar ser entrevistado por nosotros, más allá de que lo hayan traído o no lo hayan traído. Generalmente lo han traído y se puede llegar a tender a suponer de que no necesitamos contar con su permiso para poder llevar a cabo las entrevistas, o de que no hace falta aclararle de que todo lo que nos vaya a decir en las entrevistas lo vamos a guardar como un secreto. Nosotros hacemos eso cuando viene una persona adulta y es necesario también hacerlo con los niños porque nos estamos dirigiendo a un sujeto y los sujetos no tienen edad. Un sujeto no tiene edad, ¿sí? Eso es fundamental. Y nosotros nos dirigimos a un sujeto, es decir, un sujeto puede tener 99 años o puede tener 3 años. Y nosotros nos dirigimos siempre a un sujeto, es decir, a alguien que toma posición respecto de lo que dice, para lo cual esa personita tiene que estar conversando con alguien que también toma posición respecto de lo que dice y de lo que hace. Eso me parece que es un criterio que personalmente es necesario tener muy, muy presente, porque aparte abre otro panorama de confianza por parte del niño hacia nosotros. Los niños, les puedo asegurar que se dan cuenta de estas cosas y es totalmente distinto el panorama cuando uno se toma el trabajo o la humildad o el respeto de establecer este tipo de encuadres. El autor, por otro lado, recomienda no mantener entrevistas a solas con los padres. Eso lo van a encontrar también en este artículo. A mí me parece que ese es un criterio que personalmente no comparto demasiado, porque en los casos en los que el niño es síntoma de los padres y estos se niegan a realizar tratamiento, resulta imprescindible mantener entrevistas con ellos. Si no es para tratarlos, al menos para obtener parámetros que nos permitan ayudar al niño. Eh, me pasó con algunos pacientes niños que los padres claramente eran el motivo de consulta, pero necesitaban decir que era el niño el motivo de consulta, y entonces uno puede escuchar al niño, pero fundamentalmente cuando uno ya tiene un panorama armado de la situación y se da cuenta de que el problema no es el niño, sino que es un conflicto del padre o de la madre, eh, tiene que poder incluir de alguna manera a los padres en el dispositivo, quizás no para tomarlos uno como paciente, pero sí para introducirlos en un dispositivo, generar confianza en ese dispositivo, es decir, que los padres o el padre o la madre sienta confianza en el dispositivo y una vez que ha entrado en transferencia, poder derivarlo a otro colega y uno continuar trabajando con el niño en caso de que sea necesario. Entonces, estos puntos son necesarios, muy, muy importantes, me parece a mí. Tener en cuenta estos puntos son necesarios para poder realizar una buena práctica. Otra cuestión que me parece muy interesante es cuando el autor se refiere a la comunicación con el niño, porque resulta fundamental hablar en un lenguaje sencillo y al mismo tiempo conocer acerca del mundo del niño, por ejemplo, los juegos, programas de televisión, youtubers, videojuegos, la jerga que el niño utiliza. Recién les decía que Lacan nos dice que un analista debe estar a la altura de su época, lo cual puede ser válido también para el submundo cultural de los niños de hoy, en día que nada tiene que ver con el nuestro de hace unos años, es decir, con el de nuestra infancia. Ni los juegos, ni la jerga, ni los programas de televisión, ni los modos de entretenimiento de mi infancia son los mismos que los de los niños de hoy en día. Si yo no sé eh, un poco acerca de lo que son los modos de entretenimiento de los niños de hoy en día, cuando el niño me empiece a hablar,
eh, se va a notar que yo no sé demasiado de lo que me está hablando y el niño en consecuencia va a decir con este no se puede hablar. Entonces tenemos que estar un poco impregnados de todo lo que es el mundo del niño. Un poco, tampoco digo que nos pasemos todo el día viendo Nickelodeon o qué sé yo, o Cartoon Network, pero me parece que tenemos que poder, si es que nos vamos a dedicar a esto, estar un poco al tanto de lo que es la cultura infantil, vamos a decirlo de esa manera. Nos valemos de todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, como juegos, pero fundamentalmente tratamos de tener juegos de personajes, de dibujos animados con características de personalidad bien marcada. Algún personaje que sea como el jefe, otro personaje que haga referencia al género, Legos, Playmobil, plastilina, personajes de dibujitos animados, no sé, de Toy Story. Vieron que en Toy Story, por ejemplo, hay varios personajes, el malo, el bueno, el tonto, el débil, etcétera. Está bueno tener esos juguetes en el consultorio y que el niño pueda hacer uso de ellos si es que así lo desea, para ver cómo los hace interactuar y ver qué lugar les da. Entonces, si es que el niño ha visto ese dibujito animado y más o menos logró captar la personalidad de los distintos personajes que van apareciendo en ese dibujito animado y después los encuentra en nuestro consultorio, es sumamente interesante a los fines exploratorios poder contar con todos estos elementos. Pero tenemos que también tener cuidado porque pensar que se pueden estandarizar y universalizar los indicadores de contenidos es un error grotesco que se sigue cometiendo hoy en día a pesar de que se sabe que la técnica no lo indica. Esto se hace porque no se sabe leer el contenido debido a que no se articula con la entrevista, porque no se tiene un conocimiento propio del verdadero simbolismo inconsciente, por lo dicho anteriormente respecto de la falta de análisis de los terapeutas. Eh, es decir, que si el niño dibujó de tal manera, entonces quiere decir. Hay indicadores que son formales y hay otros indicadores que son de contenido en los dibujos. Los formales sí se podría pensar que son indicadores más, más cerca de lo universal, los tipos de trazo, etcétera. Pero los indicadores de contenido son propios de cada sujeto. Eso me parece que es fundamental de entender. Si no se acuerdan bien lo que son los indicadores formales y los indicadores de contenido, vayan a ver a la materia de exploración, test gráficos y repasen un poco esa parte porque resulta fundamental al momento de explorar a un niño, más allá de que se utilicen o no esas técnicas. Indicadores formales e indicadores de contenido es necesario tener bien en claro qué son para no cometer errores. Los indicadores de contenido no son universales, son singulares. Entonces, les estaba diciendo acerca del diálogo, que tiene que ser un diálogo simple, con frases cortas, palabras simples y repetitivas, es decir, utilizar pocas palabras, que estemos seguros de que el niño entiende qué quieren decir esas palabras y en general tratar de introducir algunas frases que sean repetitivas. Eso va a ayudar muchísimo a que el nene entre en confianza con nosotros. Hay un texto de Freud que se llama Más allá del principio del placer, en donde Freud se refiere mucho a cómo esta situación de hablar a veces, contarle a un niño el mismo cuento, genera en el niño una situación, una sensación muy placentera que le permite establecer un vínculo muy fuerte con la persona que... Es decir, que el niño pueda de alguna manera predecir con quién está hablando, predecir lo que el otro va a decir, al niño le permite establecer una confianza. Y también tenemos que tener en cuenta, por supuesto, lo que sucede a nivel infraverbal. Eh, por ejemplo, sirve mucho agacharnos hasta su altura. Eso es tomado generalmente como un signo de respeto hacia el niño para saludarlo. Cuando lo vamos a saludar, si nos agachamos hasta su altura, cuando vamos a jugar con él, si nos sentamos en el piso y quedamos a la misma altura, eso es tomado generalmente, no siempre, pero generalmente es tomado por el niño como que no nos creemos más que él. Eh, a mí lo que me parece que no ayuda mucho
que no ayuda para nada, es hablarle como si fuera un niño, porque se dan cuenta. Y me ha pasado que me dijeron que no lo trate como tonto, ¿no? Cuando uno dice, hola nenito, ¿cómo estás? Bueno, eso no está tan bueno, porque el nene sabe que le estamos hablando de una manera a él y que le estamos hablando de otra manera a los padres o a las demás personas, y que la manera que estamos hablando, que estamos utilizando para dirigirnos a él cuando le hablamos así como si fuera un niño, es un poco ridícula y los niños se dan cuenta de todas esas cosas. Vuelvo a lo de utilizar palabras simples, no utilizar palabras de diccionario, palabras, pocas palabras, mensajes claros, algunas frases repetitivas, pero con el mismo tono y respeto que utilizamos para dirigirnos a las demás personas. Es preferible mantener un trato cordial con palabras simples, pero no cambiar el tono de voz para dirigirnos. Hay un cuadro al final de la página 63 que muestra qué técnicas son más acordes a cada edad al momento de explorar. Pueden revisarlo. Cuando habla de los juegos, diálogos imaginarios, dibujos, diálogos tipo adulto, etcétera. ¿Mm? Pero el diálogo tipo adulto se refiere sobre todo al contenido de las palabras, utilizar palabras muy complejas, a eso me parece que se refiere. Y bueno, respecto de la aplicación de técnicas complementarias que aparecen en las páginas 64 y 65, solamente voy a decir que no soy muy amigo de los test, ya que el campo discursivo es sumamente fascinante y mucho más genuino y permite alcanzar realmente la singularidad, cosa que con los test no se logra. Pero eso queda a criterio de cada uno. Yo no soy quien para inducirlos a elegir lo que a mí me parece que es mejor. Les puedo decir que tengo un conocimiento muy acabado de los test, los he utilizado muchísimo, sobre todo cuando hice mi tesis de licenciatura. Tomé decenas o cientos de veces técnicas como el HTP, el Rorschach, persona bajo la lluvia. Conozco bien de qué se trata y les puedo decir que a mi gusto no brindan una información tan acabada como el análisis discursivo del niño. El análisis discursivo del niño, de los padres, es seguramente una técnica que requiere más formación, que requiere más compromiso por parte de nosotros, que requiere también de nuestro análisis, de nuestro propio psicoanálisis, pero les aseguro que a mi parecer, y conozco las dos, es mucho más efectiva por lejos que el simple uso de test. Lo cual no quiere decir que no los vayamos a usar a los test, pero sepamos que no es todo el uso de los test y que al mismo tiempo hay un montón de cosas que no vamos a poder saber con el uso de los test, que generalmente son las cosas más interesantes que tienen que ver con la singularidad de cada niño. Y respecto a los demás puntos, resulta sumamente importante tener una idea básica de algunos síntomas que no son abordados desde la psicología para poder realizar la interconsulta a tiempo. Ese punto también me parece que es interesante. Pueden ir a consultar un texto que no se refiere directamente a esto, pero sí hace referencia a la necesidad de establecer una diferencia clara y tener un conocimiento acabado de lo que son los síntomas de base orgánica respecto de los que no son de base orgánica y que sin embargo pueden parecerse mucho. El texto que les digo se llama Algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo entre las parálisis orgánicas e histéricas, que es un texto de Freud que él escribió apenas volvió de tener una pasantía en Francia, que volvió a Viena, había estado con Charcot trabajando durante unos 6 meses creo, y ahí él establece unos criterios que sirven justamente para diferenciar síntomas con base orgánica de síntomas que no son de base orgánica. En nuestro consultorio vamos a encontrar bastante de eso y así como es nocivo que a un niño se lo medique por una supuesta base orgánica cuando en realidad no la es, cuando en realidad la causa no es orgánica, así también es sumamente nocivo e incluso puede llegar a ser mortal que nosotros estemos tratando a un niño como si fuera que la causa de sus síntomas es psíquica,
cuando en realidad el niño tiene una causa orgánica. Entonces es muy necesario, si es que se van a poner a trabajar en clínica, tener un conocimiento lo más acabado posible respecto de indicadores entre causas orgánicas y causas no orgánicas. Obviamente que hay una frontera que están todo el tiempo peleándose, es decir, que hay síntomas que son mixtos. Ahora enseguida cuando avancemos sobre el texto que viene vamos a ver la diferencia entre lo dado y lo adquirido, natura y nurtura, congénito, ambiental, etcétera, en donde hay una parte que sí es como una frontera, que se la disputan los biologicistas y los psicólogos, pero hay otra que no. Si llegásemos, por ejemplo, a estar ante un niño que tiene un tumor cerebral y empieza a presentar fenómenos psicóticos y nosotros creemos que estamos ante un caso de psicosis, porque no sabemos cuáles son los indicadores de tumor cerebral y empezamos a tratar al niño como si fuera un psicótico y demás cuestiones y ese tumor cerebral sigue avanzando, estaríamos siendo cómplices de la muerte de un niño, por ejemplo, o estaríamos siendo cómplices de que el tratamiento que correspondía a ese niño no se lleve a cabo a tiempo. Entonces, esto que aparece acá en las páginas finales del texto, de tratar de establecer un diagnóstico diferencial, que sobre eso sí vamos a volver más adelante, es muy necesario. Es decir, volver al punto del principio, no creérnosla, no creer que sabemos todo, digamos. El dogmatismo o fanatismo teórico puede llevar a querer tratar síntomas que parecen psicosomáticos y en realidad están causados por daños anatómicos que si se los agarra fuera de tiempo pueden causar un daño irreversible. También tenemos que tener en cuenta que sucede al revés, que el fanatismo y dogmatismo teórico puede llevar a creer o a querer tratar síntomas psíquicos como si fueran orgánicos y también se causa un daño irreversible. Entonces, no nos queda otra que sentarnos a estudiar todos los días, ¿sí? Bueno, enseguida pasamos a la parte que viene, que sería la dinámica de la organización funcional. Hasta eso voy subiendo este video.